Hemos dejado en nuestra intervención anterior lo que representó la batalla de Poitiers y la derrota de los andalusíes por Carlos Martel. Pero, como en toda batalla, había dos bandos. Y en este caso nos centramos en el plano cristiano y ahora toca relatar lo que había sucedido en el otro lado de la batalla. En el bando musulmán, la derrota en Poitiers, aunque sin gran trascendencia militar, como ya hemos dicho, supuso un golpe al prestigio del califato omeya, que basaba su legitimidad en la yihad, es decir, la guerra santa, para llevar el Islam a todo el mundo. La dinastía tenía los días contados, pues pocos años después, en el 750, los omeyas eran destronados por los abásidas en Damasco y quedaron relegados a la categoría de emires de Al-Ándalus. Por eso, tanto para el mundo occidental como para el oriental, la batalla de Poitiers, aparentemente menor, supuso un punto de inflexión como pocos en la historia. Y el siguiente paso en la evolución narrativa lo va a configurar la chanson de Roland, el cantar de Rolando, que se refiere a la leyenda sobre la batalla de Roncesvalles. La chanson de Roland está considerado como el escrito más antiguo en lengua romance. Fue escrito a finales del siglo XI en francés antiguo por quien se cree que fue un monje llamado Turoldus, donde se narra de forma legendaria y un tanto distorsionada la batalla de Roncesvalles, que tuvo lugar en el año 778 entre las tropas de Carlomagno y un grupo de vascones, porque era evidente que ya en el siglo VIII los avances que la cristiandad iba realizando por el centro de Europa se contraponían con el retroceso que ésta experimentaba en las tierras de España. La península ibérica se había convertido en el principal escenario de la lucha entre musulmanes y cristianos 3 siglos antes de la primera cruzada en el siglo XI, cuando el bereber Tarik ibn Ziyad cruzó Gibraltar y derrotó al rey visigodo Rodrigo en julio del 711 en la famosa batalla de Guadalete, donde también participó Pelayo. A partir de entonces, la marea musulmana se extendió rápidamente por gran parte de la península debido a sus ansias expansionistas, hasta que esta ansia se vio frenada en las tierras francas en el 732 por las tropas de Carlos Martel en la batalla de Poitiers, como hemos relatado hace unos días. Lo cierto es que en cuanto se refiere a la parte occidental de la península ibérica, en el año 722 en Covadonga, se había obtenido una victoria más moral que efectiva, aunque para algunos historiadores y otras personas esto se considera el inicio de la llamada Reconquista, tan importante para algunos en el mundo de las tradiciones. Pues la batalla de Covadonga tuvo lugar en el año, para unos en el año 718, para otros en el 722, en Covadonga, un paraje próximo a Cangas de Onís, entre los astures de origen celta que poblaban las zonas montañosas de Asturias y las tropas de Al-Ándalus que resultaron derrotadas. La situación en la parte oriental era otra, pues los intentos de los andalusíes de saltar al otro lado de los Pirineos,
fueron detenidos por el rey Carlos I el Grande, más conocido en la historia como Carlomagno, que quiso entonces reforzar sus fronteras con Al-Ándalus tras la batalla de Roncesvalles en el año 778, creando el reino de Aquitania en el 781, al frente del cual puso a su hijo Luis, con el objetivo de que desde esa zona se prosiguiera con más fuerza la expansión transpirenaica, que a su vez también perseguía el rey Franco, aquello de la marca hispánica, etc. Esta batalla de Roncesvalles es la que se recoge su leyenda en la famosa canción de Roldán. Más o menos en el año 750, pues como en todas las leyendas hay su parte de verdad y su parte inventada. En este caso, como os decía, en el año 750, Abderramán I, príncipe de la dinastía de los Omeyas, consiguió escapar de una matanza de su familia en Abu Futrus, en Palestina, por parte de otra gran familia, pero rivales de estos, los abásidas. Llegó a Ceuta proclamándose en el 756 emir independiente de Al-Ándalus, si bien tuvo que enfrentarse a algunos gobernadores de las provincias fronterizas por oponerse a su gobierno. En el 774, un ejército dirigido por el general Talaba intentó acabar con los gobernadores rebeldes, pero fue vencido, siendo este general hecho preso cerca de Zaragoza. Un tiempo después, en el 777, Al-Arabí, gobernador de Gerona y Barcelona, y otros tantos dirigentes opuestos a Abderramán, visitaron al rey Carlomagno en la ciudad alemana de Paderborn, en el actual estado de Westfalia, con el objetivo de sellar una alianza y pedirle ayuda para poder enfrentarse al emir de Córdoba. Para expresar sus mejores propósitos y demostrar que dicha alianza era sincera, le entregaron al rey Franco al rehén Talaba, además de prometerle la entrega de las ciudades de Zaragoza y Barcelona. No hay duda de que este acto convenció a Carlomagno, pues en la Pascua del 778 partió del centro de Francia con un gran ejército, presentándose a finales de mayo, tras atravesar los Pirineos, ante Zaragoza, de la cual estaba predicha su rendición. El caso es que una vez allí, Husayn al-Ansari, que era el gobernador de la ciudad, arrepentido de lo que habían pactado, no se la entregó, pues previamente se había pasado al bando de Abderramán I, cerrando las puertas de la muralla e impidiendo que las tropas francas pudieran acceder. Carlomagno, naturalmente, pensó entonces que Al-Arabí le había engañado o traicionado, mandando su arresto inmediato. Y recelando de un posible asedio a la ciudad, porque lo cual podría suponer una larga campaña en territorio hostil, decidió abandonar Zaragoza y regresar a Francia, aunque en su camino de regreso y antes de llegar a Pamplona, los hijos de Al-Arabí consiguieron librar a su padre en una breve contienda. Ello enfadó profundamente a Carlomagno, que al llegar a Pamplona ordenó destruir las murallas de la ciudad ante el temor de otros posibles ataques. Bueno, pues el ejército francés atravesó el Pirineo navarro por el camino que va desde Roncesvalles al puerto de Ibañeta el 15 de agosto del año 778. Sería entonces cuando la retaguardia del ejército fue atacada por los vascones desde lo alto de las montañas, y según un cronista de Carlomagno escribió en el año 830 una narración según la cual en la emboscada de los vascones murieron los mejores caballeros del rey Franco, y que entre estos había un tal Rolando,
prefecto de la Marca de Bretaña. Los vencedores del ataque aprovecharon la oscuridad de la noche para dispersarse y escapar, pero no hay duda de que fueron los vascos. Lo que sí conviene dejar claro es que se desconoce si fueron los vascos que habitaban al norte del Pirineo, los llamados vascones, o si por el contrario fueron los vascos del sur, los llamados hispanivascones. La parte de leyenda que contiene la Chanson de Roland dice que el rey Carlomagno había ocupado una parte del noreste de España 7 años antes, excepto la ciudad de Zaragoza, gobernada por un tal Marsil. Esto no es más que una aportación ficticia, porque Carlomagno realmente estuvo solamente 3 meses en la península ibérica. La leyenda continúa en el punto de cómo una embajada musulmana ofreció al rey franco tesoros y riquezas con la condición de que éste se retirara de Zaragoza. Entonces Carlomagno, aconsejado por su sobrino Roldán, escogió a Ganelón como su emisario para concretar las condiciones de tal pacto. Pues bien, el personaje de Galeón, que el texto muestra como parte de la corte de Carlomagno y como padrastro de Roldán, es ficticio, no es real. El texto continúa describiendo el enfurecimiento por parte del tal Ganelón por haber sido elegido para tal misión, convenciendo al mismo rey Marsil de que nunca conseguiría la paz si antes no mataba al caballero Roldán. Ambos, Ganelón y Marsil, decidieron enviar ricos presentes al rey franco y la promesa del bautismo de Marsil antes de un año. Carlomagno, confiado, aceptó regresar a Francia y, a sugerencia del propio Ganelón, encargó a Roldán la vigilancia de la retaguardia de su ejército con alrededor de 20.000 caballeros a su mando. Asimismo cuenta el texto de la leyenda que junto a él marchaban los llamados 12 pares de Francia, es decir, lo que venía siendo los caballeros más valerosos del reino franco, y que entre ellos se encontraban dos personajes muy conocidos históricamente hablando: el conde de Oliveros y el arzobispo Turpín. Mientras todo esto ocurría, Marsil había armado un ejército de 400.000 hombres a la espera de atacar a Roldán en el paso de Roncesvalles. Al ver la emboscada, el caballero Oliveros pidió a Roldán que hiciera sonar el olifante. El olifante es un curioso instrumento de viento tallado sobre el colmillo de un elefante para avisar al rey Carlomagno del ataque del que estaban siendo objeto. Pero Roldán se negó a ello al considerarlo como un acto de cobardía. Y si bien es cierto que en el combate murieron muchos musulmanes, la superioridad numérica de estos obligó a Roldán a soplar el olifante. Pero fue demasiado tarde. Los 12 pares de Francia y el propio Roldán acabarían muertos en el campo de batalla. Por su parte, Carlomagno, al oír aquel instrumento, regresó a Roncesvalles, pero solo pudo evidenciar la muerte de sus hombres, víctimas de tal engaño. El rey franco comprobó que a lo lejos el ejército de Marsil regresaba de vuelta a Zaragoza. Y aquí es donde viene la parte más curiosa de la leyenda. Pidió entonces a Dios que detuviera el sol para poder darles caza y poder vengar así a los suyos. El poema cuenta cómo, gracias al milagro divino, todo el ejército musulmán cayó frente al Ebro debido a las armas del ejército franco o ahogados en el río. A pesar de ello, el rey Marsil consiguió huir y dirigirse a Zaragoza, aunque se cuenta
que gravemente herido. Continúa el texto pues, con la llegada aquel mismo día del emir Baligán de Babilonia, quien apareció con un ejército en respuesta a la petición de ayuda que Marsil había hecho 7 años antes, cuando se supone que empezó la invasión franca. Marsil informó a Baligán de todo lo sucedido y juntos resolvieron combatir de nuevo a Carlomagno. En el poema nos cuenta cómo en la batalla final los musulmanes fueron otra vez derrotados, que Carlomagno mató a Baligán gracias a la intervención del ángel Gabriel y que Zaragoza fue ocupada por el ejército franco, obligando estos a todos los musulmanes a que aceptaran el bautismo y a que los que se negaron fueron ahorcados. Después de aquello, el texto continúa explicando cómo los francos abandonaron Zaragoza y regresaron a Francia, y concluye el relato con el encargo del ángel Gabriel a Carlomagno de ir a las tierras de Sajonia para socorrer al rey Vivien en la ciudad de Infe, cerca del mar Báltico.